Bien, continuando con el curso de Terraform práctico, vamos a trabajar con políticas IAM. Nos vamos al buscador AWS y encontramos el proveedor oficial de AWS, HashiCorp. Hacemos un clic y nos vamos a documentación. En documentación buscamos IAM, nos vamos a la parte de abajo en búsqueda de recursos y Identity and Access Management. Podemos ver los distintos recursos en IAM. Y lo que nos interesa a nosotros es crear una simple y básica política IAM. En este caso nos ofrece un ejemplo de uso y aquí en la parte de abajo podemos ver referencia a argumentos, description, name prefix, name y demás y atributos de referencia. Bien, vamos a copiar el ejemplo de uso, hacemos un copy y nos vamos a Visual Studio Code. Aquí ya tengo abierto el Visual Studio Code. Lo que voy a hacer es crear una nueva carpeta llamada Policy. Dentro de esta carpeta vamos a crear un nuevo archivo ya también llamado policy.tf. Importante que la extensión sea .tf para referenciar que este es un archivo de Terraform. Bien, aquí dentro vamos a copiar el archivo y podemos ver que el archivo es un resource. Hacemos un control S para guardarlo. Y una pequeña y breve explicación sería que vamos a crear un recurso de AWS IAM Policy, es decir, una política de AWS IAM. Este recurso se va a llamar Policy. Y aquí tenemos el name, test policy. Este es el nombre de la política. El path define dónde se va a almacenar la política en AWS. Por defecto es en el directorio raíz y es por eso que esto lo vamos a eliminar para entenderlo mejor. Bien, tenemos una breve descripción de este recurso, es decir, la descripción podemos poner my first policy y borramos esta sección y podemos ver aquí la política. La política es una política sencilla, la versión y el statement. Lo que nos va a permitir esta política es describir instancias S2 y el efecto y los recursos van a ser todo. Es decir, cualquier rol, usuario o servicio que tenga asignado este rol va a poder describir las instancias. Aquí podemos observar a JSON Encode. Lo que hace JSON Encode es convertir toda esta política en formato JSON, ya que Policy necesita trabajar con formato JSON. Bien, vamos a abrir la terminal y lo primero que tenemos que hacer es Terraform version. Y podemos ver que yo estoy trabajando actualmente en la fecha, en la versión 1.9.4. Voy a hacer un Terraform init. Bien, aquí podemos observar que no estamos dentro del directorio policy, entonces hacemos un cd policy. Bien, y hacemos un Terraform init. Aquí lo que va a hacer es, por ejemplo, encontrar la última versión de HashiCorp AWS, que la tengo. A la fecha es la versión actualizada con la que estoy trabajando. Y podemos observar que está instalando AWS HashiCorp, la versión 5.64.0. Si nosotros nos vamos a la documentación, podemos ver la última versión es la versión 5.64. Dentro de un momento vamos a ver cómo podemos trabajar con distintas versiones de HashiCorp, es decir, con una versión predefinida, porque no es recomendable trabajar con la última versión, ya que si nosotros en un futuro hacemos un Terraform init plan, va a descargar la nueva versión de AWS HashiCorp y puede haber inconsistencias, así que vamos a definir dentro de un momento las versiones, tanto de los proveedores de AWS HashiCorp y de la versión de Terraform. La descarga del provider normalmente suele tomar de 3 a 5 minutos dependiendo de la velocidad de su internet. Así que para ahorrar tiempo yo voy a realizar un corte en el video. Bien, retomando, podemos observar que Terraform ha descargado e instalado satisfactoriamente HashiCorp AWS en la última versión. La versión que estoy trabajando es la 5.64. Bien, lo que vamos a hacer es un Terraform plan para ver lo que va a desplegar AWS. Aquí, por ejemplo, podemos ver que va a crear una nueva política AWS IAM. Tenemos el recurso que va a crear o que se va a desplegar, sería AWS IAM Policy. Todos estos, por ejemplo, se van a conocer después de haber desplegado el código. Bien, para continuar vamos a hacer un Terraform apply.
y un yes. Esperamos un momento y se ha creado o añadido un nuevo recurso. 0 cambios y 0 destruidos. Bien, nos vamos a nuestra cuenta de AWS en la sección de políticas o en IAM. Bien, voy a ingresar yo nuevamente a IAM y nos vamos a políticas. Dentro de políticas aquí podemos ver el filtrar por tipo. Podemos ver todos los tipos y gestionado por el cliente. Podemos ver nuestra política en la parte última, que es Test Policy. Hacemos un clic y podemos ver, por ejemplo, que permite una lista de los recursos de S2. Y aquí nos vamos a Summary, nos vamos a costado, que sería JSON, y podemos observar la misma política que hemos definido en Terraform, solo que en formato JSON. Es decir, si copiamos este código, es en formato JSON, esto es lo mismo que esto. Esto es en formato JSON. Como puede ver, control K. Bien, esto es en formato JSON y esto es en formato de Terraform. Bien, ahora vamos a subir un poquito más de nivel y vamos a definir la política dentro de un archivo JSON. Ya dentro del mismo recurso, sino dentro de un archivo JSON. Es decir, aquí simplemente vamos a llamar al archivo y vamos a modularizar el código, porque esto es demasiado extenso y largo. Imagínense varios roles aquí, va a ser insostenible en un futuro. Bien, lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo llamado policy.json y lo que vamos a hacer aquí es copiar esto. Hacemos un control X y lo pegamos. Hacemos un control S para guardarlo. Aquí podemos observar que está fuera de la carpeta de policy y simplemente lo pegamos dentro de la carpeta. Bien, ahora lo que vamos a hacer es borrar todo esto, JSON code, y vamos a utilizar la función file. Realizamos un terraform plan. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Aquí Terraform nos dice que tu infraestructura no presenta ningún cambio. Es decir, por ejemplo, aquí en el código hemos cambiado, hemos borrado la política y lo hemos puesto en un archivo JSON. Esto Terraform lo interpreta como si no hubiera cambios. Simplemente hemos movido los códigos, hemos referenciado otro código, pero no ha habido ningún cambio significativo en el código de Terraform. Es decir, no hemos añadido nada, no hemos borrado nada. Y es por eso que podemos observar que Terraform nos dice que no ha habido ningún cambio en la infraestructura de nuestro código. Vamos a subir un poco más de nivel y vamos a observar providers en Terraform. ¿Cómo podemos definir los providers para definir una versión? Vamos a crear un nuevo archivo llamado providers.tf. Nos vamos a la documentación de AWS, o mejor dicho, Terraform AWS, y aquí podemos ver la versión que estamos utilizando actualmente. Y podemos ver Use Provider. En esta parte nos da un código que nosotros podemos copiar y lo pegamos entre control providers. Nos dice los proveedores requeridos, que sería AWS. Y el recurso es HashiCorp AWS y la versión es 5.64. Esto nos quiere decir que la versión que vamos a utilizar es la versión 5.64. Y si en un futuro cambia la versión, esta versión se va a mantener, si nuestro código va a funcionar con esta versión. Algo que también nosotros podemos hacer es definir la versión con la cual vamos a trabajar de Terraform. Esto lo podemos hacer con required version y aquí podemos observar que la versión requerida de Terraform, hacemos un Terraform version y podemos observar que la versión con la cual estamos trabajando es la versión 1.9.4. Aquí simplemente cambiamos todo esto. Bien, nosotros vamos a trabajar con la versión 1.9.4. Hacemos un control C y un control V de la versión de Terraform. Y aquí podemos definir etiquetas o algunos parámetros, por ejemplo, la región en la cual nosotros vamos a trabajar. Terraform, por defecto, aquí por ejemplo podemos observar que en policy.tf no hemos descrito la región donde vamos a desplegar nuestro recurso. Y bueno, también AWS IAM es global el recurso, no requiere de una región, pero de todas formas, si estuviéramos trabajando con un recurso, por ejemplo, los buckets S3 o las instancias S2 o lambdas, tenemos que definir una región en la cual vamos a desplegar la infraestructura de Terraform. Aquí con este código de provider AWS podemos definir la región, los tags globales. Por ejemplo, aquí vamos a definir la región en la cual nosotros vamos a desplegar la infraestructura. Sería la región de Virginia, USS 1. Lo pueden encontrar
aquí, la versión global, por ejemplo, vamos a trabajar con la versión por defecto y la más utilizada, que es USS 1. Aquí también pueden ustedes aplicar etiquetas globales, es decir, si dentro de provider AWS definimos tags o etiquetas, todas estas etiquetas se van a aplicar a todos los recursos creados dentro del código de Terraform. Entonces hacemos un default tags y podemos poner, por ejemplo, tags. El primer tag vamos a definir como user, en mi caso sería José. El proyecto lo vamos a llamar Lázaro y el entorno de desarrollador. Bien, todos estos tags se van a aplicar de manera global. En un momento lo vamos a observar. Y bien, ya tenemos declarado los providers y tenemos ya declarado la política referenciada con un archivo, es decir, ya no está aquí la política declarada, cosa que disminuimos la cantidad de código. Aquí, por ejemplo, vamos a borrar esto y es más modular nuestro código. Guardamos, control S y control S y hacemos un Terraform plan para saber qué va a hacer Terraform. Ustedes habrán observado que no hay ningún cambio. Por ejemplo, Terraform nos dice no hay ningún cambio en tu infraestructura. ¿Saben? Si ustedes son observadores, se han dado cuenta que nuestro archivo providers.tf lo hemos creado fuera de la carpeta policy. Simplemente tenemos que ingresar a la carpeta y aplicar nuevamente Terraform plan. Al aplicar un Terraform plan, AWS nos indica que hay un error. Y si ustedes pueden observar, es que me he olvidado las comillas, ya que esto es un string. Es por ello que deben estar dentro de comillas. Bien, aplicamos un control S y nos vamos con Terraform plan. Bien, Terraform nos dice que no va a haber ningún recurso añadido ni destruido, solamente va a haber un recurso cambiado. Lo que va a hacer es actualizar los tags, es decir, no va a crear ni destruir, simplemente va a agregar los tags y podemos realizarlo con un Terraform apply y aceptamos. Bien, ahora nos vamos a ir a AWS, políticas gestionadas por el usuario, nos vamos a ir a test policy y podemos ver en la sección de tags que se han añadido las nuevas etiquetas. Podemos ver, por ejemplo, el proyecto Lázaro, el entorno dev y el usuario José. Ahora vamos a subir un poco más de nivel trabajando con políticas Lambda. Esta es una política de Lambda. Lo que hace es permitir crear un grupo de logs, crear logs en CloudWatch y este es el archivo JSON. Simplemente copiamos y aquí creamos un nuevo archivo llamado cloudwatch.json. Bien, esto ponemos dentro de la carpeta policy y copiamos. Vamos a bajar esto un poco. Bien, vamos a asociar este archivo JSON a nuestra política. Nos vamos a policy y aquí simplemente cambiamos. Sería CloudWatch.json, hacemos un control S y un Terraform apply. Hacemos un yes, confirmamos. Bien, si refrescamos la política, podemos observar que se ha actualizado la política. Aquí tenemos la política
que podríamos asociar a una función lambda, pero vamos a borrar estos datos importantes. En este caso sería la región y el ID de la cuenta de AWS para que esta política pueda ser usado como plantilla. Lo que vamos a hacer es convertir este CloudWatch.json en código de Terraform. Bien, aquí vamos a crear un nuevo archivo llamado igual CloudWatch, pero que sea un archivo Terraform, CloudWatch.tf. Podemos observar que este código está en formato o con sintaxis de Terraform. Lo que vamos a hacer es poner este código dentro del bloque data. Entonces hacemos un data AWS IAM policy document y CloudWatch. Bien, toda esta política va a estar dentro del bloque data. Y aquí nos dicen que debemos trabajar con variables, es decir, var_region y la variable de la función lambda para que esta política sea convertida en una plantilla. Para lo primero, que es var_region, nos vamos a ir a providers y podemos observar que la región en la cual estamos trabajando es la región de Virginia. Vamos a crear un nuevo archivo llamado variables.tf. Aquí vamos a crear el bloque variables. Como descripción vamos a poner región de la infraestructura y como región tenemos a US y aquí vamos a cambiarlo por default. Hacemos un control S, nos vamos a providers y cambiamos este código por var.region, es decir, la variable, vamos a referenciar a la variable región. Tenemos, por ejemplo, aquí en este caso nos hemos olvidado de poner el nombre de la variable. Es decir, tenemos una variable llamada región con descripción que sería la región de la infraestructura, despliegue y que sería default. Hacemos un control S y por defecto va a tener, no se trabaja así en un entorno de desarrollo, pero por el momento, como estamos practicando, vamos a poner que la variable por defecto sea la región de Virginia. Bien, tenemos a providers, control S, nos vamos a CloudWatch y podemos observar que la variable región ya la hemos rellenado, es decir, var_region. Y ahora nos dice lo siguiente, que debemos, es decir, la ID de la cuenta. ¿Cómo podemos poner el ID de la cuenta? También con un bloque data. En este caso, en la parte superior ponemos un data AWS Caller Identity y que sería actual, es decir, current. Y con esto ya se ha rellenado este campo. Es decir, este bloque data va a llamar a AWS para preguntarle cuál es el ID de nuestra cuenta en la cual nosotros estamos trabajando y va a rellenar este campo. Bien, ya tenemos rellenado la región y solo nos faltaría el nombre de la función lambda. Entonces en variables vamos a crear una nueva variable, lambda function name, una pequeña descripción de y como default vamos a poner un nombre llamado mi lambda. Y aquí nos falta cerrar llaves. Hacemos un control S y tenemos que la variable lambda function name sea completado. En este caso esta variable va a ser el nombre función lambda. En un futuro vamos a crear, es decir, en el siguiente ejercicio vamos a crear una función lambda. Pero por el momento debería estar bien. Bien, vamos a hacer un control S de todos los archivos. Y aquí lo que nos falta es cambiar esta sección. Ya no vamos a referenciar a un archivo. Lo que vamos a hacer es referenciar al archivo CloudWatch.tf, pero en este caso este CloudWatch es un data. ¿Cómo lo referenciamos? Simplemente hacemos un data y AWS IAM policy document. En este caso tenemos el nombre que sería AWS IAM policy document y .CloudWatch, el nombre del bloque, y .json, porque necesitamos que esa política esté en formato JSON. Simplemente hacemos un control S y verificamos con un Terraform plan.
Esperamos un momento y nos dice que simplemente va a haber un cambio. Tenemos que ir al plan y hacemos un Terraform Apply. Y aceptamos. Bien. Nos vamos a la consola de AWS y refrescamos. Como podemos observar, se ha cambiado la función lambda, ha adquirido el ID de nuestra cuenta y nuestra región. Bien, ya tenemos creado una plantilla, es decir, si nos vamos aquí a variables, podemos cambiar el nombre de la función lambda. Por ejemplo, le podemos my first función lambda y hacemos un control S y lo que vamos a ver es que se va a cambiar nuestra política. Simplemente hacemos un Terraform Apply, simplemente cambiando el nombre de la variable. Bien, aceptamos el despliegue. Y si nos vamos a nuestra política, refrescamos. Aquí tenemos, por ejemplo, my lambda. Refrescamos y vamos a poder observar que la función lambda se cambió. Y lo mismo podemos hacer también con la región, es decir, que no sea US-1, sino que sea la región de Ohio. Simplemente hacemos un control S y también un Terraform Apply. Aceptamos. Bien. Y nos vamos a nuestra política. Vemos, por ejemplo, que estamos trabajando en la región de Virginia. Hacemos un cambio. Podemos ver que estamos trabajando en la región de Ohio. Bien. Hasta aquí sería todo. Simplemente guardamos. Hacemos un control S de todo. Borramos. Y no se olviden siempre hacer un Terraform Destroy para borrar todos los recursos desplegados. Que se les haga un hábito hacer un Terraform Destroy. Si están realizando pruebas. Bien, aquí creo que dijiste mal. Terraform Destroy. Esperemos un momento. Nos pregunta si queremos destruir los recursos. Y tenemos que hemos eliminado nuestra política. Refrescamos y nos va a decir que la política no ha sido encontrada. Bien, hasta aquí sería todo. Nos vemos en la siguiente sección en donde vamos a desplegar una función lambda.